toda esta discusión del tema laboral, yo creo que a la mayoría de nosotras nos produce un gran sinsabor. Cuando se aprobó la Ley 4 en el 2017 de la manera que conocemos, muy poco ética, muy poco responsable en términos legislativos, se hizo bajo la promesa no fundamentada de que la limitación de derechos de las trabajadoras y trabajadores pavimentaba la vía expresa al desarrollo económico y que esa era la receta única e infalible. Y años después, sin que se haya superado ese concepto tan vago de promesa no fundamentada, estamos en el mismo lugar. Yo recuerdo cuando comenzamos a discutir los proyectos que representamos las únicas 2 delegaciones que están aquí de los 5 partidos que hay en el Senado, que el secretario del Trabajo, quien estaba entonces en la posición del Departamento del Trabajo, decía que el departamento no podía comprometerse con ninguna iniciativa legislativa porque ellos se encontraban celebrando unas reuniones que tenían lugar en fechas que ellos no podían informar, con personas que no podían identificar, en términos que se negaban a divulgar y con resultados que nunca conocimos. Y reconociendo que hay algunos elementos en este proyecto que pueden ser menos dañinos, más favorables que la ley vigente, a mí no me satisface la idea del lobo un pelo. Sobre todo cuando creo que uno de los pecados capitales en la política es no saber mantener la palabra. Creo que es un pecado que no merece absolución, como muchos otros. Y si aquí hubo un compromiso de restituir derechos, esos derechos se tienen que restituir, sobre todo cuando no existe prueba que pueda, de una manera sensata, no vamos a llegar al término científico, de una manera sensata, documentar esa promesa no fundamentada con la que se aprobó la Ley 4. Y por eso nuestra oposición, la delegación del Partido Independentista, a lo que me parece que es un esfuerzo de pasarle la mano y tirar un par de migajas a los trabajadores y trabajadoras. Me parece que es faltarle a muchas cosas, pero sobre todo al reconocimiento de lo que representa el trabajo, lo que representa el esfuerzo físico o intelectual de un ser humano que es capaz de generar bienes y riqueza, ¿verdad? Y creo que si eso no está, no estamos hablando claro de lo que es derecho laboral. Dicho eso, quería hacer una pregunta sobre un tema que creo que no se ha mencionado, y es el de los periodos de descanso para tomar alimentos. En el artículo 11 se dice: un patrono no podrá emplear a un empleado o empleada por un periodo que exceda 10 horas sin proporcionar un segundo periodo de descanso, pero cuando la jornada laboral no exceda las 12 horas, ese segundo periodo de descanso puede ser obviado. Correcto. O sea, puede haber personas trabajando 12 horas con un solo periodo de alimento. ¿Esa interpretación es correcta? Lo que pasa es, si me permite la señora Sí. senadora, eso es en la Ley 4. O sea, eso no cambia. Pero eso permite que si el empleado disfruta su periodo, hoy en día, disfruta su periodo de tomar alimentos al final de la segunda hora, puede trabajar 12 horas consecutivas sin hacer una pausa en labores para alimentarse. Eso viola un derecho constitucional de los trabajadores a recibir protección contra riesgos para su salud e integridad personal. Y no ha pasado nada. Y se va a dejar igual. Y les quería añadir, porque es que en la próxima página, adelante, se habla de que hay unas clasificaciones particulares: croupiers, enfermeras, guardias de seguridad y aquellos otros que sean autorizados por el secretario del Trabajo, cuyo periodo de tomar alimentos puede reducirse a 20 minutos. Les pregunto, esto quiere decir, y me parece importante en el contexto de la situación clínica que ha representado la pandemia, que por ejemplo una enfermera puede trabajar ese periodo de 12 horas con un periodo de alimentos de 20 minutos. O sea, la enfermera entra a trabajar a las 7 de la mañana, trabaja hasta las 7 de la noche y a las 11 le dieron 20 minutos. Ese es su periodo de tomar alimentos y hasta ahí llegamos. Se complica el escenario, senadora. Hubo un caso recientemente diciendo que las enfermeras graduadas son exentas, ¿verdad? En cuyo caso las pueden poner a trabajar 12 horas en una jornada de trabajo de 12 horas, ¿verdad?
esa jornada de 12 horas de trabajo, con o sin descanso, porque como tampoco la aplica la ley de horas extras, en teoría por ser exentas, ¿verdad? Se complica el escenario. Así que ciertamente, si 20 minutos es terrible, imagínense una jornada de 0. Hay un caso resuelto en Estados Unidos donde se fue demandada la enfermera como consecuencia del fallecimiento de un paciente, en donde creó una situación de crisis, porque aquí no es la seguridad de la enfermera la que está en juego, es la seguridad de los pacientes que esa señora, trabajando 12 horas cogidas sin descanso, está atendiendo. Pero eso se permite, ese es el Estado de Derecho actual. Ese es el Estado de Derecho actual. Hay algo adicional, y aquí se mencionó de forma tangencial, la disposición del artículo, de la sección 16 del artículo 2 de la Carta de Derechos, que es el derecho a la protección que tiene todo trabajador en Puerto Rico y toda trabajadora a proteger su salud e integridad, ¿verdad?, en el empleo. Ese principio es uno de los menos interpretados por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo lo planteé en el caso de una enfermera que representé hace 2 años atrás, que trabajaba unos periodos infames de horas consecutivas, y yo planteaba que mi derecho tenía a alimentos, y entonces, pero yo lo planteo por la sección 16, y el Tribunal Supremo no acogió ese planteamiento. Lo llevé a la instancia, al apelativo, al Tribunal Supremo, porque aquí la Constitución está pasando a mejor vida, ¿verdad?, a plazos cómodos, y eso es una realidad. Eso que plantea Bartolomé, que yo lo he planteado. Ya tiene 70 años, está cumpliendo la expectativa de vida promedio que está ahí. Pues quién sabe, tenga que ver con que se le han puesto los genes muy longevos y ha perdido efectividad. Pero la realidad es que quien le tiene que dar la efectividad son los tribunales en Puerto Rico, y no se la están dando. De manera que a lo que le están dando efectividad es a la legislación. Por eso nosotros decimos que para hacer valer esos derechos tienen que estar legislados con claridad, ¿verdad? Y yo creo que es el mensaje que ha llevado este panel a esta comisión, para que tome nota de que poco a veces importa que esté en la Constitución, hay que legislarlo, haciendo referencia a la Constitución, naturalmente, pero legislarlo, y que esos derechos no se pueden dejar perder. Aquí no solamente vamos a recuperar derechos que existían antes de la Ley 4, sino a darle validez a unos derechos constitucionales que existen desde 1952 y están perdiendo cada vez vigencia, porque el compañero Bartolomé habla del caso de Américo Miranda, pero el caso de Américo Miranda tampoco es muy bueno para la clase trabajadora, en lo absoluto. O sea, cuando uno analiza cuál fue el resultado, ellos sí reconocen que está en la Constitución, pero entonces le hacen un bypass a la Constitución. Y así viene sucediendo desde antes, ¿no? Y se convierte la Constitución en letra muerta, y la Asamblea Legislativa, aunque no tiene el rol constitucional que tiene el Poder Judicial de hacer valer la Constitución, pero sabe que la Constitución tiene más rango que las leyes, y como tiene más rango que las leyes, pues no puede perder ocasión de refrendar la Constitución a través de legislación como esta. Para tomar un señalamiento que hizo el doctor Bartolomé sobre los días calendario en que se trabaja y cuándo comienza, o sea, sería perfectamente legal, bajo lo que propone este proyecto, que una persona trabaje esa jornada de 12 horas con un periodo de tomar alimento, y al otro día vuelva a trabajar teniendo en el medio 1 hora, 2 horas, 3 horas de descanso. Así es. Ese escenario es posible y sería legal. En el caso de la reposición de horas, que es donde se puede ir a trabajar 12 horas, reposición de horas, si el trabajador falta lunes o martes al trabajo y él dice quiero trabajar miércoles recuperando las horas, puede trabajar 12 horas a tiempo sencillo. Si en teoría sale a las 11:50, a las 12 de la noche del lunes, que puede entrar a las 12 de la mañana del martes. En teoría, en pura teoría, eso es correcto. Se le puede exigir y es perfectamente legal. Trabajar 20 horas consecutivas. 20 o 24, si va sencilla, 20 o 24, si va a recuperar las horas que faltó. Es así, bajo la legislación hoy, eso es posible. Por eso hay que decir, o es que son días, un periodo de 24 horas,
O darle un espacio de descanso aún con el periodo como estamos hoy. Son 24, porque si usted 12 del día anterior y vas a recuperar las 12, pueden ser hasta 24 horas puramente en teoría. Si no se hace la pregunta es cómo beneficia eso a la economía. Exacto. Eso no porque beneficia eso es bueno. Mire, ese empleado de la salud, que puede ser médico, que puede ser enfermera, que puede ser un tecnólogo, que trabaja por periodos prolongados, tiene la génesis de un malpractice asegurado. Al único que beneficia es al patrón que le va a pagar y en el caso en el caso de las enfermeras, porque seguimos diciendo las enfermeras. Y enfermeras. Pero es que realmente cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género, ¿verdad? Más allá del tema de un currículo o lo que sea, es que sigue siendo una profesión dominada por mujeres. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Esta es la perspectiva de género más amplia. La imposición de condiciones oprobiosas y peligrosas de trabajo termina haciéndole daño a un sector laboral dominado por mujeres. Ahí hay un tema del género, me parece a mí. Claro que sí. También al paciente, una enfermera trabajando 12 horas al día, llega cansada a trabajar. Víctor tiene unos comentarios. Sí, honorable. Existe una disposición en este tema que tiene que ver con el periodo de alimento que tengo que indicar que me preocupa. Y es que indica que el patrono no va a tener la obligación afirmativa de informar el horario diario. A nosotros nos parece que debe reexaminarse ese lenguaje. A nosotros nos parece que debe ser todo lo contrario. El patrono debe tener la responsabilidad de indicar cuál es el horario diario para evitar males entendidos. Y máxime hoy en día, donde quizás podría indicarse que se puede informar de primera instancia oralmente, pero estamos en tiempos donde hay tecnología, donde hay internet, donde se puede hacer recordatorios sobre cuál es el horario. Una última pregunta, que sé que me estoy excediendo del tiempo, pero es que me parece que es un tema importante, sobre todo para las jefas de familia y la gente joven. ¿Cuál es el Estado de Derecho actual sobre la notificación de horario? Tiene que notificar. ¿Cuál es el Estado de Derecho actual? La ley requiere que el patrón notifique el horario de trabajo de los empleados. Sí, sí. ¿Con cuánta anticipación? Antes decía que semanalmente, ya no. Ahora lo tiene que notificar, pero no establece un tiempo. No establece. O sea, mi preocupación es que en un momento en que el país está en una situación tan precaria y que mucha gente tiene varios empleos a tiempo parcial o necesita varios empleos a tiempo parcial, eso resulta virtualmente imposible si yo no sé a qué hora yo entro a trabajar mañana. Por lo tanto, no puede haber compromiso de trabajar con más de una persona y ni hablar de lo que esto representa para jefas y jefes de familia. O sea, ahora mismo no hay ninguna obligación de que sea 24 horas, 48 horas semanalmente. Para mucha gente el trabajo ha dejado de ser atractivo. Por eso montones de personas, montones de empresas no tienen éxito consiguiendo empleados. Aquí ha habido ferias de empleo del Departamento de Trabajo donde se anuncian miles de oportunidades de empleo y van 5 o 10 personas. Vamos a dar el turno Gracias. ahora, compañero. 5 minutos.